Los gobiernos dejan en manos del capital privado asuntos que deberían atender de manera urgente para cumplir con el compromiso que han asumido con la población en las urnas. Muchas de las entidades de inteligencia dicen que hasta un 50% de todo el dinero que genera Hezbollah para sus operaciones terroristas alrededor del mundo emanan de lo que están haciendo en la Triple Frontera. ¿Cómo es que funcionan? No son electos por nadie, pero manipulan el proceso político. Son muy poderosos y hay que tenerles cuidado. ¿Cómo podemos conspirar para el bien donde podemos seguir ganando dinero? Porque las compañías no existen simplemente para de una manera altruista hacer el bien, existen para poder crear ingresos. Hablemos de pinkwashing, hablemos de greenwashing, es decir, empresas que necesitan lavarse la cara. Y ahí es donde viene la palabra intención. Yo, por ejemplo, yo no trabajo con compañías o con clientes que no tengan una intención de crear verdadero impacto. ¿Qué responsabilidad asumen los empresarios en Latinoamérica, donde en muchos de los países los regímenes democráticos se ven erosionados? Se ven erosionados por corrientes políticas totalitarias o se ven erosionados por procesos violentos. Cuando hay dificultad, cuando no hay Estado de Derecho, cuando hay violencia, la incertidumbre política y la violencia crea condiciones y el capital es cobarde. Muy bien, la pregunta está sobre la mesa. ¿Los gobiernos dejan en manos del capital privado cosas que deberían hacer muchas veces ellos mismos? ¿Los gobiernos dejan en manos del capital privado asuntos que deberían atender de manera urgente para cumplir con el compromiso que han asumido con la población en las urnas? De eso vamos a hablar hoy. Primero doy la bienvenida a Helen Aguirre Ferré, mi compañera. Helen, ¿cómo estás? Hola Gabriel, cuánto gusto. Siempre saben, Helen es nuestro brazo en el Adam Smith Center for Economic Freedom. Y además hoy, Helen, recibimos a Gloria Garcés de Nonacon Global, que es una empresa de consultoría y que ayuda a las empresas a tener un sentido, a tener un valor social, no solo un valor de bolsa. Y eso es algo de lo que se habla pocas veces. Gloria, ¿cómo te va? Un saludo, Gabriel, Helen, un gustazo estar acá con ustedes el día de hoy. Bueno, pues como dije, la pregunta está sobre la mesa. A veces como que los gobiernos esquivan el bulto y no se hacen cargo y dejan que los empresarios hagan parte de su labor. Pues yo creo que a los gobiernos les cuesta decir que están esquivando nada. Ellos siempre quieren pretender que tienen todo bajo control, pero sin embargo dejan áreas donde sí hay un espacio para aquellas personas, ya sean entidades, ya sean instituciones, ya sean corporaciones, que quieran tomar responsabilidad de aquello a lo que ellos no están tomando responsabilidad. Dudo que sea una cosa donde ellos dicen, aquí vengan, empresarios, encárguese de esto. No, simplemente no lo hacen. Entonces los empresarios o las instituciones o aún la iglesia a veces ha tenido que tomar responsabilidad de cosas que se dejan al aire. Y ciertamente uno mira cuando habla Gloria correctamente sobre entidades como la iglesia, en países donde hay dificultades políticas, cuando hay faltas en derechos humanos, estas entidades ayudan muchísimo en lo que es el suministro y ayuda humanitaria que es indispensable. También juegan un papel y un rol en lo que es, en la parte corporativa también, que es importante, pero Gloria sabe mucho más de eso. Lo que sí sabemos es que hay también dentro de Estados Unidos gobiernos municipales, por ejemplo, y estatales que están haciendo más trabajo con estas organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, a veces para ayudar a implementar en lo que es asistencia social, pero también a veces para lograr logros políticos que no quieren que se sepa a luz pública. Para imponer ideologías, para avanzar causas que no son necesariamente alineadas
políticamente se les vería mal si ellos empujan esas ideologías, pero si ellos aportan o promueven a que una organización las empuje, entonces es como detrás de cámara, ¿no? A ver, pero queremos ejemplos, queremos ejemplos. Si quieres, no me des nombres de empresas, pero danos ejemplos de cuáles son esas causas y cuáles son esas ideologías. Bueno, en realidad hay muchas cosas que hemos visto. En Latinoamérica se ha visto mucho más fuerte, porque en Latinoamérica se vio, por ejemplo, cuando ocurrió lo de la caravana, ¿no? De personas que estaban viniendo de Las Centroamérica. caravanas migrantes, sí. Estas caravanas de migrantes. Luego se descubrió que estaban organizaciones, si no queremos decir nombres, no decimos los nombres, pero organizaciones de Estados Unidos que estaban dando dinero a ONGs en Latinoamérica para que ellos le ofrecieran dinero a las personas para ser parte de estas caravanas. Obviamente había una visión de un impacto negativo hacia Estados Unidos, de provocar una conversación política, de provocar una incomodidad política al gobierno que estaba en Estados Unidos en ese momento, pero todo emanó desde Latinoamérica. Y esa es una perfecta visión de cómo se usa de manera errónea a las organizaciones sin fin de lucro, muchas veces organizaciones que son creadas por este dinero con el fin de provocar ese tipo de acciones. O sea, no son organizaciones que hacen nada más que activar o movilizar a personajes para que hagan un fin que se quiere hacer de manera laissez-faire, ¿no? De que yo no he tenido mano en esto, pero cuando se empieza a seguir el dinero, ahí es donde se va dando cuenta las cosas. Yo, por ejemplo, en una época de mi vida, ya que he tenido una carrera tan diversa, estuvimos involucrados tratando de mostrar la influencia que estaba haciendo Hezbollah en Latinoamérica. Muchas personas no querían darse cuenta que Ni lo creen todavía, exacto. No querían darse cuenta que Hezbollah está metido desde la triple frontera de Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina. Correcto. Desde ahí están operando y muchas de las entidades de inteligencia dicen que hasta un 50% de todo el dinero que genera Hezbollah para sus operaciones terroristas alrededor del mundo emanan de lo que están haciendo en la triple frontera, de todo lo que hacen, de tráfico de personas, de tráfico, bueno, en fin, hay toda una red de cosas que están sucediendo. Entonces, yo por ejemplo, al Perú a pedirle a los medios de comunicación que estuviesen presentes en la sentencia del primer operativo de Hezbollah que fue arrestado en Latinoamérica, porque nadie lo estaba cubriendo. Quiero regresarlas al tema, es entender de qué manera el capital privado, las empresas, están cumpliendo un rol que no cumple el Estado allí. Me gustaría explicarle eso a las personas que nos están viendo. Y justamente hacia eso iba, porque es muy fácil enfocarnos a todo lo malo, lo nefasto, lo oscuro. Pero sin embargo, gracias a Dios, vivimos en un mundo tan conectado, donde antes, aquellos que hemos hecho periodismo, antes eran las cámaras de televisión, la radio, lo único que cubría y daba exposición. Ahora, cualquier persona con un celular se ha convertido... Cualquier persona con un celular se ha convertido en un periodista, en una persona que documenta, que transporta información. Y estamos en una era donde la autenticidad es una de las cosas más importantes. Si una persona individual no está siendo auténtico, los demás le dicen, lo señalan. Si una entidad corporativa no está siendo auténtica en su misión, en la manera que ellos se presentan a la sociedad, en la manera que ellos abordan las diferentes problemáticas en su entorno, entonces también los clientes o aún sus competidores lo señalan. Entonces, estamos en un momento donde igual podemos ver lo malo que está sucediendo como la enorme oportunidad para hacer el bien. Y ahí es donde digo, cuando los gobiernos aún no están haciendo lo suyo, es una oportunidad maravillosa para las corporaciones, para las diferentes marcas, de poder decir, ok, vamos a hacer el bien nosotros, avanzamos nuestra causa. ¿Y cómo lo haces, Gloria? Tú te dedicas a esto, tú te dedicas a asesorar a empresas, a decirles cómo intervenir. ¿Cómo lo haces de manera cotidiana? Porque nos podemos imaginar, pero nos gustaría entender cómo funciona el día a día. Una empresa llama a una compañía que la asesora y le dice, mira, aquí hay una oportunidad, aquí esto.
este abanico de temas, cuáles te interesan, cuánto dinero tienes, lo vas a poner, no lo vas a poner, cómo se pone, Yo creo explícame que con peras y manzanas. Yo creo que todo comienza con el enfoque en lo que es ejercer impacto, ¿no? Si nos vamos a enfocar en crear impacto, entonces es sentarnos y crear estrategias para impactar de una manera positiva. Yo tengo una frase que siempre digo, conspiremos para el bien, pero obviamente para el bien. Entonces, ¿cómo podemos conspirar para el bien donde podemos seguir ganando dinero? Porque las compañías no existen simplemente para de una manera altruista hacer el bien, existen para poder crear ingresos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crear ingresos y al mismo tiempo impactar positivamente a todo el rubro que ellos buscan impactar? Entonces, por ejemplo, una compañía que fue uno de mis clientes, solo para dar algunos ejemplos, una compañía de seguros que vendía seguros de salud. Esta compañía de seguros estaban en todos los Estados Unidos y querían seguir creciendo, tener nuevos clientes y demás. Y yo les pregunté, ¿y ustedes en qué manera impactan a las comunidades que sirven profesionalmente? Y me miran así, con los ojos cruzados, ¿cómo así? Le dije, bueno, o sea, ¿cómo hacen el bien? Entonces, una de las cosas que hicimos justamente es que durante el tiempo de COVID empatamos a la compañía de seguros, a una compañía de vitaminas, a una entidad gubernamental local, a medios de comunicación y creamos unas cajitas de wellness, les pusimos wellness boxes y estos wellness boxes hicimos una distribución a más de 10,000 ancianos en una ciudad donde les creamos durante COVID un wellness box que traía una mascarilla, que traía vitaminas, que traía diferentes gel para las manos, diferentes cosas que ellos iban a necesitar, ¿no? Para durante el tiempo de COVID. Hicimos esa repartición en un parque local con el apoyo el alcalde de esa ciudad, con el apoyo de la policía, con el apoyo de los bomberos que estaban todos ahí ayudando. Y entonces esta compañía de seguros tenía ahí todos sus agentes entregando las cajitas y conectando con posibles clientes. Les estás haciendo el bien y estás abriendo un mercado. Entonces, es como cambiar el chip de decir, yo no solo vengo a venderte, yo también vengo a hacerte el bien. Y haciéndote el bien, puedo diferentes resultados. Por otro lado, por ejemplo, creé para un oficial electo de un condado, él quería tener un impacto a nivel comunitario. Y me dice, bueno, yo quiero tener un impacto, ¿cómo podemos ayudar a la gente? ¿Qué hacemos? Y le creé una iniciativa que se llamaba 14 días, se llamaba 14 Days of Neighborly Love, ¿verdad? 14 días de amor a nuestro prójimo y a nuestras vecindades. Y la idea de los 14 días iba a empezar el 14 de febrero hasta el 28 de febrero. Todos los días estábamos haciendo un acto enorme de apoyo, de hacer el bien a nuestras vecindades y a nuestros vecinos. Trajimos a todo tipo de negocios que hicieron cosas gratis, organizaciones que iban y ayudaban. Solo para darles una idea, el primer día, apertura, nos hicimos socios con un par de gasolineras que en aquella época se estaba, bueno, como ahora más o menos, donde la gasolina estaba en $4 algo, y sin embargo permitimos a que las personas llenaran su tanque por $2.14. La diferencia la absorbió la gasolinera, pero les trajimos medios de comunicación, ellos están ayudando a la comunidad. Miren, a mí me partió el corazón ver a la cantidad de personas mayores que desde las 6 de la mañana estaban haciendo cola para poder llenar su tanque de gasolina a $2.14 porque era el 14 de febrero, ¿no? El día que iniciábamos esta iniciativa, para ahorrarse que $20, $30, pero para ellos cambiaba todo, completamente todo. Entonces hicimos eso, regalamos 1,000 Sun Passes, que en la Florida es como para pagar el toll. Peaje. El peaje, esa es la palabra. Para pagar el peaje, entonces a ese Sun Pass, que es ese como un transmisor, le agregamos $14.99 porque era 14 días, ¿no? Entonces todo era en 14. Le agregamos $14 y regalamos 1,000 de esos. O sea, esos son $14,000 que una empresa decidió invertir
¿Para ellos qué? ¿Qué recibían? Ellos tenían ahí medios de comunicación que los estaban viendo hacer el bien, eso crea reputación, entonces estás recibiendo Exacto. Ahí viene la parte en la que explicamos cómo se hace. Lo que vemos es que hay conciencia social por parte de las empresas corporativas, así como el interés, el propósito es, como dijo Gloria, ganar dinero, rendir. Claro, exacto, porque ¿cómo convences al CFO, al de finanzas de una empresa a decirle, dame $14,000? Bueno, yo te voy a decir algo, que yo creo que el CFO comienza con esa visión. O sea, esa visión no viene de abajo para arriba, sino yo creo que muchos comienzan de arriba para abajo. Tú tienes empresas como Whole Foods, por ejemplo, que comienza ya con una convicción que hay una manera mejor de cómo presentar el supermercado al consumidor, que existe un consumidor que quiere ingredientes en donde pueda saber. Eso para quienes nos miran desde otro lado, hago el paréntesis para explicarle a la gente que no está en Estados Unidos, una cadena de alimentos centrada en el bienestar, en los alimentos orgánicos. Que ha tenido un efecto extraordinario a través de todos los otros supermercados, de todas estas entidades, compañías de alimenticia, para poder seguir ese modelo, porque conectaron con algo que el pueblo, que la sociedad estaba buscando y quería a un precio tal vez más o menos asequible para algunos, pero ciertamente dando conciencia de que la nutrición es importante, tenemos que buscar cómo mejorar calidad de vida sin que sea solo para una élite, por ejemplo. Entonces, esa conciencia social se ve de manera mucho más evidente. No es que no existía antes, sí existía, pero se hacía de una manera mucho más micro, con organizaciones cívicas que existían en Estados Unidos, como los Kiwanis Club, los Shriners, entidades que tienen que ver con sus municipios y ayudar a las necesidades de los municipios. Ahora que tienes estas compañías, estas empresas nacionales, multinacionales, que trabajan fuera del municipio, fuera del estado, a nivel nacional y si quieres en algunos casos de manera global, estás viendo esa conciencia social crecer y atribuirse precisamente en querer trabajar con ONG. ¿Por qué? Porque muchos ONG están conectadas en otros países, en otros intereses que pueden ser religiosas, por ejemplo, Caritas, de la Iglesia Católica es una de ellas, que tiene que ver con el suministro de ayuda humanitaria a varios países con sociedades. Sí, o la misma Cruz Roja, ¿no? También. O sea, hay entidades distintas que funcionan. Ahora bien, tienen que tener mucho cuidado, y Gloria lo sabe mejor que nadie, con el mercadeo que hacen, porque se pueden equivocar de buena intención, si acaso, pero pueden equivocarse, que a lo mejor los cambios sociales que quieren afectar no cuadran con el mercadeo o el consumidor de sus productos, que lo hemos visto con algunas empresas, una cervecería, por ejemplo, que pone a un transgénero como portavoz del producto cuando la cerveza no iba a ese grupo social dentro de la sociedad, no tenía nada que ver con su mercado, afectó la bolsa. O sea, lo tienen que manejar con un interés, también conociendo cuál es su público, hasta dónde pueden llegar, porque en fin, tienen sus intereses sociales y corporativos, pero al fin y al cabo la corporación no puede lastimar su branding, tiene que más bien hacer todo lo posible para mantenerse vigente y no perder dinero. Ganar terreno sí, pero no a consecuencia de perder dinero. Déjame con un par de preguntas rápidas. Supongamos que soy un maldito cerdo capitalista. Y entonces, entonces tienen que convencerme de que yo ponga dinero para una campaña y quiero entender, para que entiendan además las personas que nos están viendo, ese dinero que la empresa pone para esa campaña, ¿es un dinero que sale de las utilidades? ¿Es un dinero que sale del presupuesto de marketing? ¿Es una cosa a mitad de camino entre ambas cosas? ¿Cómo sucede habitualmente? ¿Es un dinero que se exime de impuestos, por ejemplo? Pues mira, todo depende. Y parte de lo que hacemos en Nonagon Global es justamente ser arquitectos de ese alineamiento.
¿no? O sea, primero buscamos cuál es tu visión. Tu visión es penetrar un nuevo mercado, es incrementar clientes, es simplemente un tema reputacional porque dañaste tu reputación por meter la pata, como Helen decía, con una de estas campañas dirigidas por algún mercadólogo que decidió que esto iba a ser bueno y simplemente no se dieron cuenta de que no iba para nada, se alineaba con su público. Entonces, lo que hacemos es ser esos arquitectos del alineamiento donde podemos hacer el bien a todas las personas que están involucradas, buscando valor real, porque no es solo cuánto dinero me cuesta y de qué presupuesto sale, sino es realmente voy a crear un impacto bueno. La palabra que Helen utilizó, que a mí me llama mucho la atención y que para mí es clave, es la intención. Todo está en la Totalmente. intención. Los clientes ya no son estas personas que, ay, sí, todo lo creen. Ya no, porque ahora ya tenemos internet, podemos buscar, investigar todo lo que nos dé la gana. Por eso yo empecé la conversación diciendo la importancia de la autenticidad. Si una marca no es auténtica, si un capitalista no es auténtico en por qué quiere hacer y lograr, si una persona que es un oficial electo, que es un dirigente de un país o de una ciudad, no es auténtico, las personas se van a dar cuenta, no importa cuánto, ¿verdad? Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Entonces, tenemos que buscar esa autenticidad y ahí es donde es importante ver qué funciona, qué no funciona. Por ejemplo, cuando... Sí, dime, te oigo Es que respirar. pienso en que cuando hablas de la autenticidad, pienso en que hay palabras que están muy de moda y que vienen al caso ahora. Hablemos de pinkwashing, hablemos de greenwashing, es decir, Y empresas eso que pasa. necesitan lavarse la cara en términos ambientales o lavarse la cara en términos de cómo tratan a su personal. Sí, y yo creo que ahí es Eso es donde... como el lado oscuro de esta historia también, ¿no? Absolutamente, y ahí es donde viene la palabra intención. Yo, por ejemplo, yo no trabajo con compañías o con clientes que no tengan una intención de crear verdadero impacto. O sea, si vienen solo porque necesitan, lavarse la cara, yo soy la primera que voy a decir gracias, pero no gracias. Ahora, yo sé que hay 1000 otras organizaciones que les van a hacer lo que tengan que hacer para hacer quedar bien a estos personajes, pero el tema intención es clave. O sea, es decir, ¿cuál es la reputación? Yo he trabajado muy duro para que mi nombre sea un nombre que sea respetado, un nombre que está alineado con integridad, con coherencia, con cosas de realmente crean verdadero impacto. Yo no voy a prestar mi nombre para que una compañía que ya hizo un gran daño a sus clientes o a su ciudad donde opera, su país, venga a decirme, Gloria, ayúdame ahora a... No, gracias, pero no gracias. Y le he dicho no ya a varias personas, o sea, sí lo puedo decir realmente porque eso es así, de que se utiliza un supuesto hacer el bien para que las personas corrijan su mala reputación, eso es de todos los días. Mi enfoque es cómo podemos motivar a aquellas personas, corporaciones, líderes comunitarios, líderes gubernamentales que tienen en sus manos el poder hacer el bien y que no saben cómo. Y uno dice, pero ¿cómo que no van a saber? Es que no lo saben. Yo a veces he unido y he sentado en un cuarto a diferentes grupos que los mismos dicen, ay, caramba, esto es como que sí, funciona perfectamente bien, pero no lo habíamos pensado nunca. Entonces, sí, yo creo que es importante, por ejemplo, yo que trabajé también en deportes para el Super Bowl, que hicimos muchas iniciativas de impacto social. La gente a veces no piensa en el deporte como una herramienta diplomática, como una herramienta de cambio cultural, como una herramienta de impacto a nivel de sociedad y sin embargo es una herramienta hermosa para crear un impacto súper poderoso que puede hasta cambiar generaciones. La iglesia misma, la hablamos anteriormente, en el año 2000 hubo una enseñanza que se llamaba el mandato de los 7 montes. No sé si ustedes lo conocen. El mandato de los 7 montes fue algo que empezó en Estados Unidos y luego se regó por todo el mundo entero, donde la iglesia llamaba a que los creyentes se enfocaran en ser una influencia en 7 diferentes montes. Estos montes eran en la familia, la educación, en el ámbito militar gubernamental, en los medios de comunicación, en el entretenimiento y las artes, en los negocios, en fin. Y este enfoque de decir, wow, vamos a ser influyentes, parecía como algo
tal vez que dábamos por sentado, pero muchas personas no tenían esa intención de ejercer influencia en áreas donde podían cambiar su entorno, donde podían ser luz en la oscuridad. Y yo creo que todo comienza por tener un entendimiento de yo sí puedo cambiar mi entorno. Yo puedo estar en una industria que tal vez se habían visto como cerdos capitalistas y podemos de buenas a primeras cambiar eso y que se den cuenta que sí, seguimos siendo capitalistas, pero que estamos dispuestos con un corazón para traer luz, para traer cambio, para crear un impacto real y verdadero. Entonces, de que se puede, obvio, lo vivo todos los días. O sea, yo soy una estratega de impacto porque creo en eso y creo que realmente podemos cambiar la cultura, podemos cambiar, mejorar nuestra economía, la economía de todos. Podemos realmente cambiar una nación completa si todos los diferentes agentes, ya sea de negocios, de gobierno, de medios de comunicación, de ONGs, se alinean por un bien común. La importancia tiene que ver con la transparencia. Creo que lo que el público busca es la transparencia en todo momento. Y hoy en día se puede lograr mucho más a través de los medios sociales. El periodismo ciudadano, si quieres decirle así, es impresionante al poder denunciar cosas que uno mira que son irregulares para poder llamar atención. Gabriel, tú dijiste algo bien interesante. La empresa, cómo trata a su gente, los gobiernos, cómo tratan a la oposición. Te vas dando cuenta cómo son los valores, qué es lo que representan ellos y hacia dónde van los recursos que tienen para lograr cualquier propósito, ya sea en el campo social, ya sea en el campo empresarial o en el campo político. Y eso es absolutamente importante y la gente lo está buscando. Hoy en día tú tienes influencers que no teníamos antes, de una manera que no solo, antes tú tenías personas que influían en tu comunidad, pero hoy en día a través de lo que es el Internet, o sea, tu comunidad es global, el impacto es inmenso por el bien o por el mal. Pero tener transparencia es la parte que hace difícil a veces la labor de esos ONG. Creo que lo importante es que hoy en día, de COVID para acá, hemos despertado a lo que es el potencial para el bien, pero el potencial para el mal. Lo hemos visto con Tren de Aragua, por ejemplo, todos esos aspectos que hemos visto de lo nefasto, las equivocaciones corporativas, con lo que tiene que ver con cambios sociales que no hacen juego con las marcas de sus productos, el público de los productos. Todo tiene que conectar de una manera positiva. Hay algunos que lo buscan hacer para el bien y el que quiere hacer el mal siempre busca cómo hacerlo por debajo de la mesa. Totalmente. Lo distinto es que creo que hoy en día estamos más preparados para hacer las preguntas, para llegar a fondo, que ayudan a llegar a saber qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Tengo una última que requiere una respuesta larga, pero no tenemos tiempo porque es esto siempre. Así es que, a ver, hablemos de la responsabilidad, de qué responsabilidad asumen los empresarios en Latinoamérica, donde en muchos de los países los regímenes democráticos se ven erosionados. Se ven erosionados por corrientes políticas totalitarias o se ven erosionados por procesos violentos en los que el crimen organizado está súper involucrado. ¿Qué responsabilidad deberían asumir los empresarios en situaciones como estas? Pues yo creo que tenemos tanto empresarios que toman responsabilidad de traer un cambio a su país y empresarios que simplemente dicen que las cosas pasen como deben de ser. Y otros que solo quieren proteger sus intereses y no necesariamente el interés común. Ahora, a aquellos que quieren proteger el interés común, muchos de ellos están despertando a la oportunidad de salir del rubro en donde estaban para ejercer una influencia a nivel país, a nivel región, a nivel más allá de su industria. Entonces, a esas personas que están diciendo, sí, yo estoy dispuesto a tomar una posición que va más allá del
vender papalinas, digamos, o de vender papitas, sino que ir y realmente ayudar a cambiar aún el gobierno de mi país, de mi ciudad, a crear conciencia de lo que está sucediendo. A esos empresarios les digo, alíñense y únanse a personas que estén dispuestos a vivir y a operar de esa manera íntegra que estábamos hablando. Porque si nos unimos con personajes nefastos, con personas que no están haciendo las cosas bien, toda buena intención puede llegar a convertirse en algo turbio. Entonces yo pienso que el primer paso es decir, lo quiero hacer, que ya de por sí es difícil, pero hay muchas personas que se están despertando a caramba, si no lo hago yo no lo va a hacer nadie, así que yo lo voy a hacer. Les digo, únanse con personajes, con entidades y organizaciones que también estén alineados en la misión. Porque es muy fácil decir, me voy a unir con esta organización que tiene, no sé, 20 millones de followers. Sí, pero esa organización, detrás de esa organización está esto y esto y esto y esto y esto. Creo que no te conviene. Entonces, hay muchas corporaciones hoy en día que se están despertando a esa oportunidad de ejercer una influencia apropiada en sus ciudades, en su entorno, a también demandar de sus dirigentes a decir, espérate, caramba, aquí, igual como ustedes nos cobran impuestos a nosotros, nosotros también les demandamos a ustedes que operen y actúen de una manera correcta. No, lo difícil que veo, Gabriela, lo que tú describiste, es que estás describiendo países en donde el Estado de Derecho está debilitado. Y esa es la parte muy difícil para las empresas, poder trabajar y poder querer y poder contribuir apropiadamente a entidades sociales. Es una oportunidad, entonces, donde tú puedes tener ayuda a estos ONGs que puedan tener mayores recursos, a lo mejor el gobierno los deja más en paz, pero como dice Gloria, o sea, tienes que saber con quién estás trabajando y tratando directamente para saber si los ingresos, el dinero, que el dinero no es regalado, o sea, te lo has tenido que ganar, lleve a cabo y haga su función. Pero cuando hay dificultad, cuando no hay Estado de Derecho, cuando hay violencia, se tiene que hacer y se puede hacer a un nivel mucho más granular, de una manera micro más que macro, pero desde luego que la incertidumbre política y la violencia crea condiciones y el capital es cobarde, o sea, busca cómo esconderse. Y huye del riesgo, sí, claro. El riesgo lo hace difícil. Totalmente. Pero sí creo y sí vemos que hay personas, corporaciones y personas con facilidad para poder invertir que lo están haciendo bien. Voy a quedar con eso porque se nos fue el tiempo completamente. ¿Quisieras decir una última cosita para cerrar, Gloria? Solo voy a decir una última cosa para cerrar y es lo siguiente. Yo le digo siempre a las personas que hay 3 maneras en las que podemos hacer el bien, ¿ok? Y es con nuestro tiempo, con nuestro talento o con nuestro tesoro. Pero todos podemos hacer el bien. O sea, ya sea dando de nuestro tiempo, utilizando nuestro talento o utilizando nuestro tesoro, nuestro dinero. Entonces, si algo les insto es que sí nos enfoquemos en buscar esas oportunidades para hacer el bien, para crear impacto, ya sea a nivel individual, a nivel corporativo o a nivel ya sea de ciudad, de país, etcétera, pero que no nos cerremos los ojos a aquellas oportunidades, porque cuando Dios nos dice, tú eres mi vasija, hay que decirle sí y amén. Eso es todo por hoy. Les agradezco a las dos muchísimo por esta conversación. Gracias a ti, Gabriel. Gracias, Helen. ¿Te interesa ser líder en un mundo cada vez más complejo? Bien. El Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de la Florida mantiene abierta su inscripción para el programa Master of Science in Business and Government Leadership. Esta maestría interdisciplinaria está diseñada para líderes con experiencia, pero también para quienes buscan desarrollar sus habilidades necesarias para liderar sociedades basadas en la libertad económica y la libre iniciativa. A través de casos muy prácticos, de ejercicios académicos y de la guía de profesores con una amplia trayectoria, los participantes exploran tanto la ciencia como el arte del liderazgo.
Así es que si quieres fortalecer tu capacidad para tomar decisiones estratégicas y para generar impacto en los sectores tanto público como privado, todavía estás a tiempo para postularte. Puedes obtener más información en el enlace que ves aquí en pantalla. Dicho esto, terminamos por hoy. Soy Gabriel Bauducco y les robo la promesa de que nos acompañe la próxima.